¿Qué se dice, parceros? ¿Bien o no? Qué montón de tiempo que ha pasado sin videos, pero eso ya terminó. Sean todos bienvenidos a una nueva serie de tutoriales que tendrá como enfoque principal la puesta en práctica del método que implementamos en la temporada anterior de poses dinámicas. Para los que no están al tanto o simplemente son nuevos en el canal, les hablo del método de mapping y palillos. Entonces lo que vamos a hacer es ilustraciones completas, fanarts, estilo libre y demás, siempre utilizando el mismo sistema de producción, y de paso iremos practicando elementos que son fundamentales como el sombreado, texturas, entre otros. No se hable más porque ha llegado la hora de dibujar. Nueva temporada de prácticas, así que toma papel y lápiz porque aquí se dibuja con menos chimbadas y más pasión. Como sabes, debes contar con un papel del tamaño que requiera la ilustración. En mi caso, el tamaño es de 21.5 por 28 centímetros. Eso es más que suficiente. En cuanto a los demás materiales, son muy básicos. Portaminas de color azul, uno de color negro, brocha y borrador. Iniciaremos por la cabeza. Será la primera parte y en ello solo necesitamos un círculo. Daré forma al mentón con una figura muy básica en forma de triángulo. Para establecer o determinar hacia dónde quedará la vista de mi personaje, voy a hacer los ejes de simetría, que no son más que dos líneas en forma de cruz. Puedes ver que estoy trabajando en la parte inferior con la pelvis. Esta parte es fundamental y tiene mucho rango de acción. Claramente puedes definir el ancho de la cadera, y en el caso de los personajes femeninos como este, realmente juega una parte muy importante en cuanto a la sensualidad que queremos expresar. Es hora de volver a la zona superior para establecer la posición de los hombros. Marcaré unos pequeños círculos de referencia. Hay que unirlos con una línea para definir la altura del torso y otras coordenadas importantes. Ya con esta referencia voy a ir desplazándome por los costados para posicionar los brazos. Así que iré colocando puntos de intersección en las articulaciones como el codo y la muñeca. Luego conectaré cada uno de ellos con líneas que básicamente son los huesos y los vamos a representar siempre de esta misma forma. Para el caso de las manos y las armas o objetos que queremos darle importancia, claramente son partes fundamentales de nuestro personaje. Por consiguiente, se deben diagramar también en este paso 1 del método de palillos. Y en esta ilustración, donde interactúan con otros elementos, su forma y posición es muy importante. Aquí empieza la parte de la creación quizás más relevante. Se me ocurre para ella un par de pistolas. Me parece un elemento narrativo interesante, así que voy a colocar uno en cada mano, o una en cada mano. Quiero que te fijes en la empuñadura del arma y cómo la mano interactúa con ella. En definitiva, tendré que hacer un tutorial para explicarles cómo hacer cada parte del cuerpo y que luego lo puedas hacer de manera exitosa cada una de ellas. Pero este siempre es un buen ejercicio, la práctica, así que no dudes en tomar lápiz y papel para tratar de replicar esta ilustración. Por ahora solo voy a tirar unos trazos elementales para marcar la postura y, por supuesto, debo respetar el canon de proporcionalidad del cuerpo humano. Este paso concluye con las piernas. Replicaremos el método aplicado en la parte superior. Son líneas y puntos que representan tanto las articulaciones, las rodillas y los tobillos en este caso, y en el caso de los huesos se traza con líneas que conectan estos puntos. Es un método muy potente que me gusta utilizarlo para plasmar ideas como en este caso. No necesitas siquiera una referencia para ponerlo en práctica. Puedes experimentar o simplemente darle forma a tus ideas a través del lápiz. Este paso es de mis favoritos. Se trata de dar forma y volumen a lo que ya tenemos como base. Así que voy a iniciar con el torso para
los senos trabajaré con una forma elemental similar a dos gotas de agua que parten desde la altura de las axilas y se encuentran en la zona media de la columna. Ahora conecto la parte de los senos con la zona pélvica para continuar con la construcción en forma descendente. Es hora de definir el cuello. Recuerda que entre más delgado o estilizado dará un aspecto más femenino, que es lo que estamos buscando en este caso. Los hombros, que también hacen parte del torso, lo que voy a hacer es trazar esta silueta característica que tiene una forma de concha, se podría decir, o una solapa. Cada uno de ellos se complementa con un cilindro que se extiende hasta el codo o la primera articulación del brazo. En este punto, si hiciste un buen trabajo en el paso 1, podrás ver un resultado sorprendente, sin siquiera haber terminado tu ilustración, porque ya tendremos una maqueta bastante sólida del personaje. Este cilindro será el contenedor de los músculos, el bíceps y el tríceps. También aplicaré un par de líneas de volumen y otros de tendencia para dar más presencia en mi maqueta. Con ayuda de los dos cilindros voy a dar la forma de las piernas. Por supuesto, deben partir desde el ancho de la cadera y en la medida que se van acercando a la rodilla se reducen. Esto tiene como fundamento el tamaño de los músculos que se encuentran ubicados en la parte superior de las piernas. Hasta este punto voy a hacer una división porque quiero que veas el torso terminado y cómo se separa del resto de las piernas. Lo que voy a hacer a partir de este punto es terminar la construcción simplemente con los mismos cilindros que básicamente se transforman en figuras cónicas en la medida que se acercan a las articulaciones, rodillas y tobillos. Complementaré el resto de las extremidades inferiores. También puedes ver que los pies no se encuentran dentro del área del dibujo. Esto lo hice de manera intencional y tiene como nombre vista o plano. No entraré en muchos detalles en este video porque realmente necesitaríamos un par de horas para poder explicarlo, pero sí lo tendré en la lista para hacerles un par de tutoriales en el futuro. Es hora de volver a la parte superior. Ya tenemos un 70% de nuestra construcción hasta este momento, pero no podemos avanzar sin terminar los brazos y para ello haremos los antebrazos. Una solución igual de sencilla, con los mismos cilindros. Retomaré desde la parte que dejamos inconclusa hasta las muñecas. Solo me resta dar un poco de volumen con algunas líneas de tendencia en ciertas zonas. No pienso dedicar mucho tiempo en esto, puesto que vamos a pasar luego a la creación de prendas y demás. Pero sí me interesa mucho que la información visual de mi maqueta sea lo más detallada posible. Y en esto las líneas entregan una buena sensación de volumen y profundidad que al final terminan siendo demasiado útiles. Tengo que volver a la cabeza ya que quiero dejar ya un boceto de lo que será el rostro. Ya tengo varios puntos de referencia para ubicar las partes del rostro, así que en la parte superior del círculo del cráneo y donde se intersecta con el eje vertical, haré un círculo muy pequeño para la punta de la nariz. Luego llevaré una forma de triángulo hasta el punto de encuentro de los dos ejes. Esto lo interpretaré como el tabique nasal y tiraré un par de líneas en ángulo para simular el ceño. Lo que haré es ubicarme debajo de la punta de la nariz para hacer un pequeño triángulo. Esta pequeña área se conoce como lightrum
y es una pieza clave en la construcción del rostro. Enseguida de este voy a trazar un triángulo invertido para la parte central del labio superior. Continúo con los laterales de este, que tiene forma de triángulo, un triángulo bastante irregular, y luego lo complemento con un semicírculo que conecte los dos extremos, quedando levemente más pequeño que el labio inferior. A continuación me traslado a la línea de los ojos. Empezaré por hacer unas figuras ovaladas para simular la cuenca. Debemos tener presente que el espacio que queda entre ellos es el tamaño de un ojo aproximadamente. Aprovecharé para hacer dentro de estos óvalos dos círculos. Uno de ellos representará el globo ocular y el otro es el iris. Voy a sumar una línea más sobre el ojo. Este es un pliegue que se genera por el párpado superior cuando se encuentra abierto el ojo. Entonces arruga la piel y se genera esta pequeña línea. Claramente este conjunto de partes del rostro requieren un tutorial para explicar al detalle y por supuesto ya se encuentra en mi lista de cosas para hacer. Hasta este momento, y si estás siguiendo este tutorial, ya puedes estar seguro que vas a aprender mucho de este canal con Ochal88. Así que pausa un momento para que te suscribas y me dejes un comentario de apoyo o solicitando una clase sobre algo que te gustaría ver. Conviértete en un parcero del G88. Se me ocurre para esta chica un corte un poco hipster, así que iniciaré desde la mitad de la cabeza, haciendo un mechón bastante robusto hacia el lado izquierdo y el costado opuesto dejaré una zona más baja, escaso cabello en esa zona. Voy a desprender el mechón con una coleta hasta la mitad del pecho. Tengo que dibujar la única oreja que está a la vista. Para ello haré una forma de concha. Lo puedo ubicar sobre la línea de los ojos, o sea que parta desde la línea de los ojos, y luego dentro de ella haré un par de patrones para representar los pliegues característicos del pabellón auricular. Creo que le agregaré un accesorio. Se me ocurre dibujar un arete. Voy a hacer una forma extraña que vaya más o menos con su personalidad. Vamos a ver qué tal me sale. Quizás una figura geométrica entrecruzada nos quedará muy bien. Efectivamente, si se ve muy interesante, entonces lo voy a dejar. Ya con esta parte terminada, tengo un avance significativo en la ejecución de este proyecto. Al menos todo el maqueteado anatómico está terminado, así que es el momento de trabajar en la ropa. Se me ocurre para este outfit muy sencillo para no complicarnos de aquí en adelante. Entonces voy a hacer un vestido tipo straple de estos que no tienen mucha tela. Simplemente inicio con unas líneas en la zona de los senos para dar la forma de una V. Por la parte de las piernas también cruzaré una línea de lado a lado. Por su postura voy a sugerir que está un poco levantado en la zona de la entrepierna por la tensión que generaría su cola y la misma posición. De esto se trata un poco esto de dibujar ropa, de ir jugando con los puntos de tensión y la forma que adoptan los diferentes materiales sobre el cuerpo, según su forma y posición. También aproveché para dar un pequeño envión a lo que sería la textura en el doblez de la parte inferior. Colocaré la parte de los hombros que también llevan estos dobleces y básicamente estaría terminado y es así de fácil. Te quedó tiempo hasta para ir a suscribirte y dejar un like. Pero no lo voy a dejar tan básico, mejor colocaré algo más en el cuello
tal vez me quede bien un cuello de tortuga como esto. Y se me ocurre poner un par de correas que cuelguen en los hombros como si fuesen la cartuchera donde van las armas. En cuanto a las piernas, pondré un par de medias de estos con ligueros, más o menos a la altura de los muslos. Todavía no lo tengo muy claro cómo se vería, así que voy a improvisar un poco con esto. Vamos a ver cómo está quedando. Sí, solo voy a hacer un par de correas que se desprendan por abajo del vestido desde la cadera. Luego coloco un par de hebillas y a su vez los conecto con las medias. Sí, no se ve nada mal. Esta parte del sombreado será muy breve, donde de manera muy rápida iré resaltando, por llamar de alguna forma, la zona de altas y bajas luces. Simplemente voy a imaginar una fuente de luz, o varias, como en este caso, para simular las zonas de menor luz con sombra, y las que están más expuestas quedarán sin carboncillo, en este caso. No será la aplicación definitiva, pero sí nos dará un buen indicio de lo que queremos lograr.
Recuerda que al igual que en la construcción inicial del boceto, también las podemos ir cambiando de lugar si no nos sentimos a gusto con ellas. Quizás también bajar su intensidad o incrementarla según sea nuestra necesidad. Esta parte de la textura es muy interesante. Definitivamente juega una parte muy importante en el dibujo porque vamos a recorrer toda la ilustración generando toda clase de texturas para emular las diferentes superficies, bien sea la ropa, piel, cabello y demás. Así que un buen inicio es esta parte del vestido a la que llamé doblez, y lo que haré es incrementar el valor tonal en estos pliegues que simulé en un comienzo. Sobra decir que tanto el cuello, los brazos y la parte inferior es el mismo material, o sea que tendrían la misma textura entonces, y voy a tratar de generar esa sensación de tela resortada. Y en la práctica esto es lo fundamental, o lo que realmente importa es contar una historia a nuestro lector, al espectador, quien va a ser el interlocutor con nuestro trabajo. Son ellos quienes pueden poder entender y de una manera casi hablada qué es eso que queremos decir. Es por esto que la creación de texturas es un hito muy importante en el dibujo y por supuesto dedicaré un par de tutoriales para explicarte y practicar esta rama del diseño para ilustraciones. Es por esto que debes ir a suscribirte al canal y activar la campana para que no te pierdas un solo capítulo. Enseguida voy a hacer lo mismo con el resto del vestido, entonces incrementaré un poco el tono para diferenciarlo de lo que será el resto de la piel del personaje y haciendo especial énfasis en los pliegues. Quiero que te fijes en los pliegues y cómo interactúan con la postura. Básicamente se deben ubicar siempre en los puntos de tensión, como se puede ver en esta parte de las caderas de la chica. Y lo que buscaremos con este paso es generar ese juego de luces y sombras que permitan interpretar la sensación de ropa doblada. Ahora voy a seguir aplicando sombras en el vestido y las áreas de la piel. Recuerda no exagerar la carga de carboncillo, trata de siempre tener un correcto balance de luz y oscuridad.
parte del rostro requiere que trabajemos sus detalles. Para ello voy a centrarme en los ojos inicialmente. Quiero resaltar los dobleces de los párpados y luego detallaré un poco más la forma del ojo. También tengo que hacer una parte fundamental y muy expresiva, que son las pestañas, y claramente terminaré de dar forma a las cejas. Eso también requiere de uno o varios tutoriales para explicarte paso a paso su creación y claramente también lo tengo en la lista de tareas pendientes. Finalmente, este elemento solo requiere terminar la parte del glóbulo ocular y acentuaré el iris con algo más de valor tonal y listo. Bueno, ahora voy a desplazarme a las piernas porque allí dejé inconclusa las correas o liguero, así que les daré un poco de vida oscureciendo la parte interna con unas sombras que se vayan desvaneciendo de una forma un poco rústica para dar una sensación de cuero. Espero que el resultado sea bueno. También le dejaré en los bordes una suerte de línea en blanco para que parezca una correa. La parte de las hebillas simplemente la resaltaré y creo que así estará muy bien. Como dice el dicho, menos es más. Ahora voy a tratar de crear una forma de encaje en la zona superior de las medias. Creo que buscaré una forma clásica, algo barroco, quizás venga muy bien. Tal vez intente dar un poco más de profundidad y separación con el resto de la composición de la media, con algo de oscuridad en esta área. Para ello utilizaré un difumino un poco más delgado. Para terminar de adornarlas, le voy a hacer una especie de acabado en forma de círculo arriba del liguero. Creo que se ve bastante agradable. Con un poco más de tiempo puedes sin duda lograr acabados mejores, pero creo que con esto es suficiente para mostrarte lo que se puede hacer con esta técnica.
Simplemente replico este mismo ejercicio en la otra pierna y listo. Ahora voy a dedicar tiempo a la herramienta protagonista, a la pistola. La primera parte será resaltar y estilizar en cierto modo los bordes. Para ello voy a utilizar una regla para dejar un trazo bien definido. Luego, con la misma técnica, luces y sombras, voy a crear estas texturas. ¿Qué es lo importante en esta zona? Generar esta sensación de los diferentes materiales toma algo de tiempo, así que no te desesperes si a la primera no te sale. Tendrás que familiarizarte con la reflexión y la incidencia que tiene la luz sobre cada uno de ellos. Claramente, la luz no se refleja de la misma manera sobre la piel que sobre un objeto metálico, y es precisamente eso lo que nos permite hacer un correcto sombreado. En este caso, puedes ver cómo voy dejando un halo de luz sobre la parte superior de la superficie. Y en los dos costados intensifico el tono. Esto tiene mucho sentido porque quiero expresar una forma cilíndrica. Y lo más importante es que trates de replicar esta misma técnica para comparar tus resultados con los de este video. Esa sin duda es la mejor forma de aprender.
Luego repito el mismo proceso en la otra mano y listo. Ahora simplemente nos queda terminar el resto de las medias. Para ello, con ayuda del difumino, voy a intensificar el sombreado en algunas zonas. No voy a hacer una textura muy compleja, aunque claramente tú puedes experimentar con tramas diferentes para recrear varios tipos de telas. Puedes ver que con este método tan sencillo y fácil de aplicar se puede lograr un resultado muy aceptable. Ya con esto podemos dar por terminada nuestra ilustración y lo mejor es que solo utilizamos las técnicas ya conocidas en este canal. Bueno, parceros, esto es todo por el día de hoy. Quiero pedirles una sincera disculpa por este tiempo que tardé en volver a subir video, pero por razones de fuerza mayor no tuve la posibilidad de hacerlo, pero ya estamos de vuelta para seguir este plan de trabajo donde espero poder llevar a cabo una gran cantidad de tutoriales para incrementar tus conocimientos. Así que si te gustó este tremendo video, ve a suscribirte ya. Déjame tus comentarios, buenos o malos, todos son valiosos, pero sobre todo déjame tu hermoso like y tu suscripción. Es la única motivación para seguir haciendo este contenido. Esto es todo por hoy, así que nos vemos la próxima semana. Y recuerda dar tu 110% en todo lo que hagas. Y si la vida te da la espalda, dale una patada en el culo, dibújale una sonrisa y pórtense bien.